Bienvenidos a Brujas y algo más, un espacio pensado para hablar de nosotras, de las que somos un poco brujas y de las que tenemos cierta magia, de las que hicieron cosas, de las que hicieron mucho y de las que hicieron algo, también de las famosas, las olvidadas y las desconocidas, de las que somos reales y las que no tanto, y de todas las que somos brujas y también algo más. Tú que pintas, tú que sientes y tú que expresas. Tú y tu mundo, ese que ves, ese que no vemos, el que nos muestras, cuando tú y solo tú quieres. Cuando vivir al límite se convierte en arte la define. Hoy volvemos a hablar de un artista. Hoy les traigo a la más que interesante Tamara de Lempicka. No siempre fue reconocida su obra, alcanzando sus pinturas su mayor éxito ya en su madurez. Es de destacar que fue una de las excepciones, una de las poquísimas mujeres que conseguiría vivir de su trabajo como pintora. Aunque en sus últimos años su obra perdería el interés de la crítica frente al surgimiento y auge del expresionismo abstracto norteamericano, siempre alejado de todo lo figurativo. De todas maneras, y en décadas posteriores, la obra de Lempicka ha sido recuperada, reivindicada y nuevamente descubierta, siendo una de las artistas más cotizadas del siglo XX. Una cierta mitomanía inherente a su carácter la lleva a inventarse una historia propia, en la que la realidad convive con la fantasía, por lo que parte de su vida y su personalidad continúan siendo en parte una incógnita. Lo que debemos reconocer la hace aún más interesante. De lo que no nos quedan dudas de que sí es real son la potencia, la solidez, la innovación que su obra aportó a la escena pictórica de la primera mitad del siglo, sobre todo por sus retratos y figuras femeninas, que se han llegado a convertir en el paradigma iconográfico del movimiento Art Deco, por lo que actualmente su trabajo sigue siendo muy buscado por los coleccionistas. Tamara de Lempicka siempre tuvo muy en claro quién era y por sobre todo quién aspiraba a ser. Según ella misma decía, fue la primera mujer en hacer pinturas claras y evidentes, siendo ese el secreto del éxito de su arte, y que entre 100 cuadros sería posible distinguir los suyos, y que las galerías comenzaron a colocar sus obras en las mejores salas, las del centro, porque su arte atraía más al público. Esto fue y sigue siendo muy cierto. Sus obras atraen a miles de personas a los museos y exposiciones, por esa modernidad que sorprende, la armonía y una cierta cualidad que se percibe atemporal. Sí resulta algo complicado saber la fecha exacta de nacimiento de Tamara, esa necesidad de reinventar y reinventarse una y otra vez su propia historia, consiguió difuminar los datos biográficos, llegando al extremo de confundir a los expertos. Sin embargo, coinciden en que nació en 1898 en la ciudad de Varsovia, en Polonia, aunque según ella misma afirmó alguna vez, su nacimiento tuvo lugar en Rusia, más precisamente en Moscú, en 1907. Sí sabemos con seguridad es que era hija de un abogado ruso que se mudó con su familia a San Petersburgo, cuando Tamara aún era una niña. A los 13 años, su abuela paterna, que pertenecía a la aristocracia, la lleva a Italia, donde Tamara tiene el primer contacto con el mundo del arte, lo que, como es lógico, supuso un fuerte impacto en su personalidad. Imaginémosla por un momento, una niña descubriendo la obra de los artistas italianos del siglo XV y preguntándose por qué le gustaban tanto. Ella misma luego contaría que fue por ser tan claras, tan nítidas. Esas líneas limpias, esas superficies saturadas, ejercieron una poderosa influencia que ella nunca dejaría atrás. A pesar de esa evidente pasión que sentía por el arte, la futura pintora no daría enseguida sus primeros pasos en sus obras. Con apenas 18 años, y como era habitual en esa época y clase social, se casaría con el abogado ruso Tadeusz Lempicki, con quien tendría una hija. En Rusia, ese sería un año de puro esplendor, lujo y glamour para la pareja, con grandes fiestas y recepciones, hasta el estallido de la Revolución Rusa en 1917, hecho que cambiaría radicalmente su vida. Su esposo es encarcelado, aunque consigue la libertad gracias a Tamara, quien no descansaría hasta conseguir su excarcelación. La familia logra escapar a París, donde se enfrentan a lo que para ella fueron grandes dificultades, la falta de lujos y dinero a los que estaba acostumbrada. Su hermana, que llevaba un tiempo viviendo allí y abogaba por los derechos y la liberación de la mujer,
Le da el mejor consejo de su vida: quisiera una carrera, entonces jamás tendría que depender de nadie. Posteriormente, ella se definiría como autodidacta, sin embargo se sabe que estudió en varias instituciones parisinas. Además, se pasaba largas jornadas en los museos, empapándose de las obras de los grandes maestros. Realmente, ¿quién pudiera tener ese privilegio? Y sin duda, su mayor mentor fue el fauvista André Liotte, de quien adquirió e interiorizó la habilidad de dar volumen y solidez a las formas, aplicando además la fractura de los planos y la distorsión, fundamentos estos del cubismo. Siempre se consideró a sí misma un ser especial, privilegiado, preocupándose en crear y mantener una estrecha relación con los círculos de vanguardia de la época. Frecuentaba los salones literarios donde era habitual el consumo de drogas y alcohol. Ella adoraba el arte y la alta sociedad en igual medida. Su bisexualidad, perfectamente aceptada en los ambientes en los que se movía, quedó reflejada en muchas de sus obras. Sus cuadros son una celebración del cuerpo femenino en toda su potencia, solidez y demostración de amor y atracción entre mujeres. Obras como La Bella Rafaela muestran superficies totalmente ocupadas por primeros planos femeninos, con ese estilo geométrico, llano y delineado que ha convertido el arte de Tamara de Lempicka en, como ya dijimos, el paradigma del Art Deco. También realizó un gran número de retratos, gracias a lo cual pudo mantener su alto nivel de vida. Alcanza su mayor éxito a finales de los años 20. En 1929 pintaría el autorretrato de un Bugatti verde, obra que se convirtió en un icono de la pintura. El cuadro fue un encargo para la portada de la revista de moda alemana Die Dame, y es un compendio de ese estilo único y personal que la definía. Superficies totalmente cubiertas, zonas geométricas delineadas, reflejos metálicos y también un evidente desafío a la mirada masculina. El éxito va seguido de su época más oscura. Se divorcia de su marido y debido a la Gran Depresión económica, sus encargos comienzan a escasear. En 1939 contrae nuevamente matrimonio y se muda a los Estados Unidos, precisamente a Hollywood, justo cuando en Europa comienza la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, allí no tendría la recepción que esperaba y creía merecer. La consideraban simplemente una pintora de fin de semana y que solo usaba el arte como entretenimiento. Unos años más tarde se traslada a Nueva York, donde además de pintar, se dedica al interiorismo para las casas de algunos personajes de la alta sociedad. En sus últimos años, decide trasladarse a México, país que se convirtió en su último hogar, lugar que siempre había llevado en su corazón. Tamara nunca dejó de ser fiel a su propia frase: vivo en los límites de la sociedad, y las reglas de una sociedad normal no se pueden aplicar a aquellos que viven en el límite. Muchas gracias a todos por escucharme, nos vemos el próximo domingo con un nuevo episodio.